Él realizó un único y desesperado acto para salvar la vida de un potrillo, pero lo que recibió a cambio fue un pacto de lealtad eterna, sellado no por un hombre, sino por una manada entera de caballos salvajes. Si las historias sobre el poder de la lealtad resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El cielo de las sierras de Chihuahua se desgarraba en truenos y la lluvia caía no como agua, sino como un velo sólido y helado que azotaba la tierra. El río, normalmente un hilo de plata serpenteando por los cañones, se había transformado en un monstruo de lodo y furia, arrastrando piedras y ramas en su violenta corriente. En medio de ese caos, un cuerpo delgado y joven luchaba contra la fuerza implacable del agua. Era Nikan, y sus brazos, que su clan consideraba demasiado débiles para empuñar un arco con maestría, ahora se extendían desesperadamente hacia una pequeña forma que era arrastrada por el torrente. Un potro salvaje, separado de su madre, se debatía con la energía del pánico, sus relinchos agudos casi inaudibles contra el rugido de la tormenta, sus ojos grandes y oscuros reflejando el terror de una vida a punto de extinguirse. Cada brazada era una batalla perdida contra la corriente que lo jalaba hacia el fondo. Los pulmones de Nikan ardían por la falta de aire, y el frío le penetraba los huesos, pero no desviaba la mirada del potrillo. Veía en él no solo un animal, sino un reflejo de su propio desamparo, de su propia soledad. Ignorando la voz de la razón, la voz de sus ancianos que lo llamarían tonto por arriesgar su futuro por una criatura, dio un último y poderoso impulso. Sus manos finalmente tocaron la crin mojada del potro. Con la fuerza nacida de la pura desesperación, agarró al animal, usando su propio cuerpo como un escudo contra los escombros flotantes. Luchando contra el torbellino, lo empujó hacia la orilla lodosa, hasta que ambos se desplomaron en el borde del río, temblando y exhaustos, como dos almas rescatadas del abismo. El aire regresó a los pulmones de Nikan en jadeos dolorosos, cada inspiración un recordatorio del hielo que todavía recorría sus venas. A su lado, el potro temblaba incontrolablemente, un ovillo de patas delgadas y pelaje empapado. Olvidando su propio frío, Nikan acercó su mano temblorosa y comenzó a masajear el cuerpo del animal, tratando de generar algo de calor. El potrillo, instintivamente, debería retroceder ante el toque humano, pero el agotamiento y el terror habían roto sus barreras salvajes. En lugar de alejarse, pegó su pequeño hocico a la mano de Nikan, un toque cálido y frágil en medio de la desolación. Un agradecimiento silencioso que resonó más fuerte que cualquier trueno. Fue entonces cuando un sonido cortó el ruido de la lluvia, un relincho profundo y poderoso que no pertenecía a la tormenta. Nikan levantó la cabeza, el corazón saltándole en el pecho. Del otro lado del río, emergiendo de la niebla como fantasmas de la tierra, una manada de caballos salvajes se materializó. Al frente, imponente y majestuoso, estaba un semental de pelaje oscuro como la noche, la crin ondeando con el viento. Sus ojos, inteligentes y ancestrales, no se fijaron en el potrillo rescatado, sino directamente en Nikan, evaluando, cuestionando. Detrás de él, toda la manada formaba un semicírculo silencioso, docenas de pares de ojos observando al joven humano que yacía junto a uno de los suyos. Un escalofrío que no provenía del frío recorrió la espalda de Nikan. Estaba acorralado. Frente a él, el poder indomado de la naturaleza encarnado en un líder animal. Detrás, un río que aún hervía de furia. Por un instante, el joven se arrepintió de su acto. ¿Habría salvado al potrillo solo para enfrentar la ira de su familia? El pequeño potro, sintiendo la presencia de su especie, emitió un relincho débil, una súplica que cruzó el agua. La respuesta, sin embargo, no provino de él, sino del semental.
cuya mirada parecía penetrar las capas de miedo y agotamiento de Nikan, buscando la intención en su corazón, y entonces sucedió lo imposible. El semental negro, el rey de aquella manada, bajó lentamente su cabeza en un gesto que no era de sumisión, sino de profundo y solemne reconocimiento. Levantó el hocico hacia el cielo gris y emitió un único y resonante llamado, un sonido que no era de alarma ni de desafío, sino que sonaba como una promesa antigua. El eco de su relincho pareció calmar la propia tormenta. Con una última mirada a Nikan, una mirada que grabó la imagen del joven en su memoria ancestral, el semental se dio la vuelta y, con la misma gracia silenciosa con la que surgieron, guió a su familia hacia el interior de la sierra, desapareciendo de vuelta en la niebla. Solo en la orilla, con la lluvia ahora cayendo como un susurro, Nikan se quedó temblando, sin saber si era por el frío o por el asombro. La visión de la manada parecía un sueño, un espíritu de la montaña que había venido a presenciar su acto, pero el calor del pequeño cuerpo a su lado era innegablemente real. El potrillo, ahora más calmado, se acurrucó a él, buscando refugio y seguridad. En ese momento, Nikan comprendió la profundidad de lo que había ocurrido. La manada no había abandonado a su potrillo, lo habían confiado a él. Con el río en furia separándolos, el semental había hecho una elección, una prueba de confianza que trascendía la barrera entre las especies. Una nueva ola de determinación calentó a Nikan por dentro, más poderosa que cualquier fogata. Con los músculos gritando en protesta, Nikan se levantó, el lodo jalándole los pies. Con suavidad animó al potrillo a hacer lo mismo. Las patas delgadas del animal temblaron, pero se afirmaron. El viaje de regreso a su aldea fue un ejercicio lento y penoso de resistencia mutua. Nikan usaba su propio cuerpo para apoyar al potrillo en pasajes resbaladizos. Su voz, un murmullo constante y calmante contra el viento que aún aullaba. Y el potrillo, a cambio, lo seguía con una confianza inquebrantable, su pequeño cuerpo presionado contra la pierna de Nikan a cada paso, como si supiera que ese humano era su única ancla en un mundo que casi lo había tragado. Juntos, dos figuras improbables avanzaron por el paisaje desolado, dejando atrás el rugido del río y caminando hacia un futuro que ninguno de ellos podía prever. Ese lazo improbable, forjado en la tormenta, es la más pura forma de valentía y confianza. Si estás echándoles porras, deja un comentario para enviar tu fuerza a Nikan y al pequeño potro en esta jornada. La llegada a la aldea no fue un regreso de héroe, sino un espectáculo de murmullos y miradas confusas. Las personas que salían de sus cabañas para evaluar los daños de la tormenta se detuvieron al ver la figura de Nikan, cubierto de lodo de pies a cabeza, guiando un potro salvaje que se acurrucaba a él como una sombra. Kael, el cazador más fuerte de la tribu, cuyas palabras eran tan afiladas como sus flechas, fue el primero en romper el silencio. «¡Miren nada más!», se burló él, con una sonrisa de escarnio. Nikan, el débil, jugando al pastor con las criaturas de la tormenta, arriesgó su vida no por comida para el clan, sino por un estorbo. Risas ahogadas siguieron a sus palabras, y el calor de la vergüenza subió al rostro de Nikan, más caliente que el frío en sus huesos. El anciano de la aldea, un hombre cuyo rostro era un mapa de arrugas y sabiduría, se acercó con pasos lentos. Examinó al potrillo, luego fijó sus ojos penetrantes en Nikan. «Tu corazón es bueno, Nikan, pero tu mente se pierde en las nubes», dijo él, y su voz grave cortando el aire húmedo. «Un potro salvaje no tiene lugar entre nosotros. La manada vendrá a buscarlo, y su furia recaerá sobre nuestra aldea». Nikan intentó explicar el encuentro con el semental, la mirada de reconocimiento, la promesa silenciosa, pero sus palabras sonaron como el delirio de un hombre exhausto. El anciano negó con la cabeza, impasible.
Llévalo de vuelta a la sierra al amanecer, o si no, abandona la aldea con él. No alimentaremos tu locura, ni arriesgaremos la vida de los nuestros por ella. La sentencia fue declarada, y Nikan, allí, en medio de su propio pueblo, se sintió más solo que nunca. El peso de aquellas palabras aplastó lo que quedaba de las fuerzas de Nikan. Miró los rostros de su gente, los mismos que conocía desde el nacimiento, y no encontró una sola mirada de compasión. Vio solo miedo, pragmatismo y, en el rostro de Kael, un triunfo cruel. Ya no había nada que decir. Discutir sería inútil. Su corazón no le permitiría abandonar a la pequeña criatura que temblaba a su lado. La imagen de los ojos del semental, llenos de una sabiduría antigua, era más real y más poderosa que el decreto del anciano. Con una dignidad silenciosa que nadie en la aldea jamás había visto en él, Nikan le dio la espalda al centro de la aldea, a su familia, y guió al potrillo a la sombra de una cabaña de secado abandonada en la periferia del campamento. Allí dentro, lejos de las miradas acusadoras, el mundo se resumió a ellos dos. El olor a cuero viejo y hierbas secas llenaba el aire. Nikan encontró un montón de pieles viejas y ásperas y las usó para secar y calentar al potrillo, trabajando con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus manos. El pequeño animal, sintiendo el calor y el cuidado, finalmente dejó de temblar y apoyó la cabeza en el pecho de Nikan, soltando un suspiro suave y cansado. En aquel refugio improvisado, mientras la noche caía y el frío del rechazo de su clan lo envolvía, Nikan sintió el calor de aquella vida frágil contra la suya. Ya no estaba solo. Mirando los ojos confiados del potrillo, susurró un nombre al viento: Koda. En la lengua de sus ancestros significaba amigo. La noche fue larga y fría, pero dentro de la cabaña, un calor diferente al de una fogata los mantenía vivos. Nikan compartió con Koda un pequeño trozo de pan seco que guardaba en su bolsa, y el potrillo lo mordisqueó con una confianza que desgarraba el corazón del joven. Cada ruido del exterior, el viento, una rama que se rompía, hacía que Nikan se tensara, esperando la llegada de los cazadores para arrancar a su nuevo amigo de sus brazos. Pero la noche pasó en silencio, como si la propia aldea lo estuviera expulsando con su indiferencia. Antes de que los primeros rayos de sol tocaran los picos de la sierra, Nikan ya estaba de pie, el cuerpo adolorido, pero la mente despejada como nunca. Ya no sentía la necesidad de probar su valía a nadie. Su propósito ahora era pequeño, frágil y dormido a sus pies. Con la luz pálida del amanecer filtrándose por las grietas de la cabaña, Nikan hizo sus preparativos. Un cuchillo de sílex, un cantimplora de cuero, un puñado de granos y la piel de oso que usaba para dormir. Era todo lo que poseía en el mundo. Con suavidad tocó el cuello de Koda, y el potrillo se levantó, tambaleante, pero listo. Al salir a la niebla fría de la mañana, vieron a Kael de pie cerca del fuego central, el rostro marcado por una sonrisa de desprecio. «La montaña va a tragarse a los débiles como tú», escupió. Nikan no respondió, solo miró el rostro de su verdugo por un instante, y luego al horizonte abierto. Por primera vez, la vastedad salvaje no le pareció amenazante, sino una promesa de libertad. Sin mirar hacia atrás, guió a Koda fuera de los límites de la aldea, dejando atrás el único hogar que había conocido, caminando hacia el territorio de los caballos salvajes. La sierra lo recibió no con hostilidad, sino con un silencio indiferente que era, de cierta forma, más aterrador. El camino era un sendero de cabras mal definido que subía por los acantilados, y cada paso en las piedras sueltas era una prueba para las patas frágiles de Koda. Nikan lo apoyaba, usando su cuerpo para protegerlo del viento cortante, su toque una constante reafirmación de que no estaban solos en esta vastedad. Libre del peso de los juicios de su clan,
Respiraba un aire que parecía más puro, más verdadero. Allí, su debilidad percibida no importaba, solo su resistencia, su determinación y el calor del pequeño cuerpo que confiaba en él. Las horas se arrastraron y el sol subió en el cielo, pero no trajo calor. La energía inicial de Koda, nacida de la confianza, comenzó a flaquear, reemplazada por la debilidad del hambre. Tropezaba con más frecuencia y sus relinchos eran ahora quejidos de angustia. El pánico, frío y afilado, perforó la armadura de determinación de Nikan. Tenía un plan para sí mismo, pero no para el potrillo. Podía ofrecer protección, calor, pero no el sustento que el potro necesitaba desesperadamente. La voz burlona de Kael resonó en su mente, un estorbo. Desesperado, guió a Koda a la cima de una colina cubierta de pasto, buscando un refugio, un milagro. Y allá abajo, en un pequeño valle protegido del viento, pastaba una única yegua. Levantó la cabeza, sus ojos grandes y mansos fijos en ellos, y esperó. El corazón de Nikan se detuvo, y luego se disparó en un latido de esperanza tan violento que lo dejó aturdido. No era una yegua cualquiera. Había en ella la misma aura de dignidad silenciosa que había visto en el semental, la misma sabiduría ancestral en su mirada. Era un regalo, una respuesta. Con la voz entrecortada, le susurró a Koda: «Mira, amigo, mira quién está allí». Como si entendiera, el potrillo levantó la cabeza y soltó un llamado débil y tembloroso. La yegua respondió con un arrullo suave y profundo, un sonido que prometía leche y seguridad. Con las últimas fuerzas, Nikan ayudó a Koda a descender la pendiente. La yegua no se movió, esperando pacientemente. Cuando finalmente se encontraron, Koda se tambaleó hacia ella, encontrando instintivamente el camino hacia el sustento. La salvación había llegado, no en forma de un milagro aleatorio, sino como un acto deliberado de misericordia. Mientras el potrillo bebía ávidamente, reponiendo la vida que la sierra amenazaba con tomar, Nikan se sentó en el pasto húmedo, las lágrimas finalmente escurriendo por su rostro sucio de lodo, limpiando senderos en su piel. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una comprensión abrumadora. La yegua, mientras amamantaba al pequeño, giró su cabeza hacia Nikan y, en un gesto de pura e incuestionable confianza, rozó su suave hocico en el hombro del joven. No era solo una guardiana para Koda, era una mensajera para él. Nikan miró a su alrededor, a los picos silenciosos y las sombras largas, y lo sintió. La manada, estaban allí, observando de lejos, invisibles, pero presentes. El semental no lo había abandonado a su suerte. Estaba tejiendo una red de seguridad a su alrededor. La promesa no era solo un recuerdo, era un puente vivo entre dos mundos, y él estaba en medio de ella. Los días que siguieron fueron una lección silenciosa de un lenguaje que Nikan nunca había aprendido en su aldea. El pequeño valle se convirtió en su santuario, un mundo contenido en sí mismo. La yegua, a la que comenzó a llamar mentalmente la guardiana, no solo nutría a Koda, sino que enseñaba a Nikan los secretos de la sierra. Él la observaba, aprendiendo qué raíces eran seguras para desenterrar, qué hojas repelían los insectos que picaban y de qué hongos coloridos debía mantenerse alejado. Por primera vez en su vida, Nikan no se sentía inadecuado. Sus manos, que no podían afirmar un arco, eran ágiles para encontrar bayas silvestres. Sus ojos, que se perdían en las nubes, eran afilados para notar el rastro de un conejo o el lugar donde el agua brotaba de la roca. Estaba aprendiendo a leer el gran libro de la naturaleza, y sus tutores eran los caballos. Koda florecía bajo ese cuidado triple. Sus patas ganaron fuerza y pronto sus tropiezos torpes se transformaron en pequeñas carreras juguetonas por el pasto.
Seguía a Nikan como una sombra leal, empujando el hocico en su mano en busca de caricias o simplemente acostándose a su lado mientras el joven reparaba su cantimplora. Ya no era solo un protegido, era un compañero. Y, de vez en cuando, al atardecer, Nikan levantaba la mirada hacia las cumbres que rodeaban el valle y los veía, siluetas distantes contra el cielo carmesí, la manada en vigilia. Nunca se acercaban, pero su presencia era un manto de protección, una promesa silenciosa de que la confianza depositada en aquel joven humano exiliado no sería olvidada. La mirada del semental negro parecía atravesar las distancias, no para juzgar, sino para ser testigo del florecimiento de aquel pacto improbable. Las lunas pasaban, y el valle abrigado veía la transición de las estaciones. El verde exuberante dio paso a tonos de oro y cobre. Koda ya no era el potrillo frágil rescatado del río. Era ahora un joven caballo de patas largas y espíritu vibrante, su pelaje con el mismo brillo oscuro de su padre. Corría en círculos amplios alrededor de Nikan, mordisqueándole la túnica de cuero, invitándolo a un juego que trascendía las palabras. Nikan también se había transformado. Su piel estaba curtida por el sol, sus músculos definidos por una vida de movimiento constante. Ya no miraba sus manos con vergüenza, sino con el orgullo de quien sabía encontrar sustento y construir un refugio. La guardiana los observaba con una placidez sabia, su misión casi cumplida. Aquel pequeño refugio se había convertido en un hogar, un mundo perfecto construido sobre la confianza mutua, pero la perfección en la naturaleza es un instante fugaz. La paz fue rota al crepúsculo de un día particularmente frío. Un silencio anormal descendió sobre el valle. El canto de los pájaros cesó, y hasta el viento parecía contener la respiración. La guardiana fue la primera en sentirlo. Su cuerpo se tensó, las orejas giradas como antenas, y un resoplido bajo y ansioso escapó de sus fosas nasales. Nikan, alertado por su comportamiento, agarró instintivamente el cuello de Koda, jalándolo más cerca, y entonces vio, de las sombras largas proyectadas por las rocas, un par de ojos amarillos y hambrientos se materializó. Un león de montaña, flaco y desesperado por el fin del verano, se arrastraba, su cuerpo musculoso pegado al suelo. El objetivo era obvio, la presa más joven y vulnerable. Con un rugido que desgarró el silencio, el depredador saltó. Pero antes de que sus garras pudieran tocar a Koda, Nikan se movió. Sin pensar, arrojó su propio cuerpo frente al joven caballo, blandiendo su cuchillo de sílex, un pedazo de piedra contra la furia de la montaña. El impacto del cuerpo del león contra el de Nikan fue como ser golpeado por una roca. El aire fue expulsado de sus pulmones y cayó hacia atrás, el cuchillo volando de su mano. Las garras del tamaño de cuchillos rasgaron el aire donde su cabeza había estado un segundo antes, y el rugido gutural del depredador resonó en sus oídos, mezclado con su propio grito de dolor y desafío. El miedo era una helada en sus venas, pero el amor por Koda era un fuego que lo quemaba por dentro. Detrás de él, la guardiana se encabritó, un trueno de cascos y furia, tratando de ahuyentar la amenaza. Pero el león de montaña la ignoró, sus ojos fijos en su presa ahora caída. Koda, en pánico, estaba presionado contra la espalda de Nikan, su cuerpo temblando violentamente. El depredador se agachó de nuevo, los músculos contrayéndose para el golpe final que sellaría el destino de ambos. Fue entonces cuando el valle explotó. Un sonido que no era el rugido del león ni el grito de Nikan, sino el de docenas de truenos simultáneos. El suelo tembló. De las crestas que rodeaban el refugio, la manada descendió como una avalancha de furia viva. Al frente de todos, el semental negro, el rey de la sierra, corría con una velocidad imposible, los ojos ardiendo como brasas, y un relincho que era una declaración de guerra desgarrando el aire. No se detuvieron a la distancia.
Invadieron el valle, un torbellino de cascos y dientes, rodeando al león de montaña en un abrir y cerrar de ojos. El depredador, de cazador a presa en un instante, se vio acorralado por un muro de furia equina. Con un último gruñido de frustración y odio, el gran felino se dio la vuelta y desapareció en las sombras de donde había venido. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier sonido. Nikan, aún en el suelo, miró hacia arriba y vio al semental negro parado sobre él, su gran cuerpo un escudo, y en sus ojos ancestrales vio la promesa cumplida. Una mirada que decía: «Tú protegiste a uno de los nuestros, ahora nosotros te protegemos a ti». El semental bajó su enorme cabeza, y el aire caliente de sus fosas nasales sopló sobre el rostro de Nikan. Un aliento de vida que alejaba el olor de la muerte. Con una delicadeza que desmentía su inmenso poder, su hocico tocó el hombro de Nikan, no como un animal, sino como un compañero de batalla, un rey reconociendo a un igual en valentía. Con todo el cuerpo adolorido, Nikan se levantó. Su primer instinto fue buscar a Koda, que inmediatamente se acurrucó contra él, temblando, pero ileso. Solo entonces, Nikan se permitió mirar la muralla viva que los rodeaba. Toda la manada estaba allí, los cuerpos juntos, las orejas atentas, formando un círculo impenetrable de protección. Ninguno de ellos miraba a Koda. Todos los ojos, docenas de pares de ojos sabios y salvajes, estaban fijos en Nikan, el humano que sangraría por uno de los suyos. Ya no era un extraño a ser observado a la distancia. Estaba en el centro del círculo. Con la amenaza disipada, la tensión en la manada comenzó a ceder, reemplazada por una calma poderosa. El semental negro levantó la cabeza y dio un paso atrás, dándole espacio a Nikan. Miró una última vez al valle, como despidiéndose de aquel santuario, y luego se giró lentamente hacia las laderas más altas de la sierra. La manada comenzó a moverse detrás de él, una ola silenciosa de músculos y crines. Por un instante de pánico, Nikan pensó que lo dejarían allí. Pero el semental se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro, su mirada encontrándose con la de Nikan a través de la penumbra. No había duda en esa mirada. No era una despedida, sino una orden, una invitación. Koda, sintiendo el llamado de su especie, le dio un pequeño empujón en la mano a Nikan, ansioso por seguir. Nikan miró el valle, la inmensidad salvaje frente a él, y supo que no había vuelta atrás. Su tribu era esa. Juntando sus pocas pertenencias, con Koda a su lado, dio el primer paso para seguir a la manada, para convertirse verdaderamente en uno de ellos. La jornada hacia las tierras altas fue una inmersión en un mundo de poder silencioso. El sonido rítmico de docenas de cascos en la piedra y en la tierra era como un trueno suave y constante, el latido del corazón de su nueva familia. La manada no abrió un camino para él, lo absorbieron en su medio, sus cuerpos cálidos y musculosos pasando junto a él con una confianza que no era amenazante, sino inclusiva. Nikan caminaba en el centro de aquella fuerza viva, sintiéndose al mismo tiempo humilde y más seguro que en cualquier momento de su vida. Koda trotaba a su lado, su cuerpo un eslabón constante entre el mundo humano y el salvaje, un embajador vivo, cuyo rescate se había convertido en la llave de aquel reino imposible. Nikan ya no era un exiliado a seguir a la distancia. Era una pieza móvil dentro de la gran alma de la manada. Cuando la luna subió, pintando las rocas de plata, llegaron. A través de un paso estrecho entre dos picos de granito, se reveló una vasta meseta escondida, un anfiteatro natural cubierto por un pasto suave e irrigado por un manantial que brotaba cristalino de las piedras. Era el corazón del territorio de la manada, un santuario intacto por el mundo. La energía del grupo cambió de una marcha enfocada a un suspiro colectivo de contento. El semental negro se separó del grupo y caminó lentamente hacia una pequeña alcoba en la pared de roca,
seca y protegida del viento. Se detuvo y miró a Nikan, un gesto claro. Comprendiendo, el joven humano llevó sus pocas pertenencias allí y se sentó, el cuerpo exhausto finalmente cediendo. Desde su puesto de observación, observó la vida de la manada desarrollarse ante él, un tapiz de interacciones silenciosas, y supo, con una certeza que calentaba su alma, que había llegado a casa. Los días se transformaron en semanas, y Nikan aprendió a hablar la lengua sin palabras de la manada. Aprendió que un resoplido bajo del semental era una orden para estar alerta, que el movimiento suave de las orejas de una yegua indicaba la dirección de una brisa sospechosa y que el toque de un hocico en su espalda era un simple gesto de camaradería. Los potros más jóvenes, sin el miedo innato de sus padres, lo trataban como un curioso e inmóvil árbol para trepar, hurgándolo y oliendo sus pertenencias con una inocencia que sellaba su aceptación. Ya no era un invitado, era una parte del paisaje vivo de aquel santuario. Su respiración acompasada con el masticar tranquilo del pasto a su alrededor. Pero la paz de la meseta, como la propia estación, no era eterna. Los vientos del norte comenzaron a soplar con más fuerza, trayendo un frío que mordía la piel y prometía nieve. El pasto perdió su verdor, y las incursiones de la manada en busca de pastura se volvieron más largas y urgentes. En uno de esos viajes, al alcanzar una cumbre que dominaba los valles más bajos, Nikan sintió un nudo en el corazón. Allá lejos, casi imperceptible, una delgada columna de humo subía hacia el cielo gris. Su aldea, el lugar de su exilio. Observó el humo, una señal de vida que le traía una mezcla de amargura y una preocupación que no podía ignorar. Conocía las señales. Un invierno riguroso se acercaba y su antiguo pueblo, tan pragmático y duro, estaba tan vulnerable a la furia de la naturaleza como cualquier criatura de la sierra. El semental negro, sintiendo el cambio en el joven, se acercó en silencio, su cuerpo masivo un baluarte contra el viento helado. No miró a Nikan, sino que siguió la línea de su mirada, fijando sus propios ojos ancestrales en la distante columna de humo. No hubo relincho, ni sonido alguno, solo una presencia compartida, un reconocimiento de que el pasado de Nikan, por más doloroso que fuera, aún palpitaba dentro de él. Por un largo momento, los dos se quedaron allí, el hombre y el caballo, observando la señal frágil de una vida que lo había expulsado. En el silencio, Nikan sintió una pregunta tácita del semental. Ellos te abandonaron, pero tú eres capaz de abandonarlos. La burla de Kael, el decreto frío del anciano, las memorias eran heridas que aún ardían. Pero entonces Nikan miró hacia abajo, a Koda, que rozaba el hocico en su pierna, un recordatorio vivo y cálido de que la compasión nunca era un error. Había aprendido de la manada una lección que su clan había olvidado. La fuerza de un grupo no está en expulsar a los débiles, sino en proteger a los vulnerables. Su lealtad pertenecía a la manada, pero su corazón no estaba hecho de piedra. Tomando una decisión que lo asustaba y lo fortalecía al mismo tiempo, se giró hacia el semental. No necesitó palabras. Solo encontró la mirada del caballo e hizo un ademán lento y deliberado hacia el valle. El semental no dudó. Soltó un resoplido bajo, un comando, y se giró, no hacia su santuario, sino hacia un sendero escondido que descendía la montaña. Un sendero que conducía a un valle abrigado donde el pasto de invierno crecía espeso y donde la caza era abundante. Un secreto guardado solo por la manada. El descenso fue una procesión solemne, un río de cuerpos poderosos moviéndose al unísono por caminos que ningún humano conocía. No era un sendero fácil, sino una telaraña de grietas y salientes en las rocas que solo la memoria ancestral de los cascos podía navegar. Nikan caminaba no en el centro, como un protegido, sino al lado del semental negro,
una posición de honor y sociedad. Cada paso que daba era un eco de su expulsión, pero ahora la jornada estaba invertida. No huía de la debilidad, sino que traía consigo la fuerza más pura que jamás había conocido. Una fuerza que no se medía en flechas o lanzas, sino en la lealtad inquebrantable de aquella manada. El viento helado azotaba su rostro, pero apenas lo sentía, calentado por un propósito que incendiaba su sangre. El sendero terminó abruptamente, abriéndose a un espectáculo que desafiaba el invierno. Era un valle profundo, protegido por acantilados en forma de herradura que bloqueaban los vientos del norte, creando un microclima de sorprendente vitalidad. El pasto aún era verde y espeso, y un arroyo límpido serpenteaba por el centro, su sonido el único ruido en la quietud del lugar. La manada se dispersó, comenzando a pastar con una calma que indicaba seguridad, pero sus ojos permanecían atentos, observando a Nikan. Y entonces comprendió el plan del semental, una estrategia nacida de una sabiduría más antigua que la humanidad. El semental no le había ofrecido un ejército, sino un granero. Mirando los bordes del valle, Nikan los vio, rebaños de venados y cabras de montaña, atraídos a aquel refugio abundante, moviéndose sin miedo entre los caballos. La caza sería abundante allí, y su aldea estaba a solo medio día de caminata. No volvería como un paria, ni como un conquistador. Volvería como la montaña le había enseñado a ser, un proveedor silencioso. Sin una palabra intercambiada, el pacto fue sellado. Nikan ya no era un cazador del clan que se mueve con el ruido y el orgullo de la persecución. Se convirtió en un depredador de la montaña, moviéndose con el silencio y la paciencia de la manada, usando el viento como guía y el olor de la tierra húmeda para enmascarar el suyo. Siguió los rastros de la caza abundante. El semental y algunas yeguas se movieron con él, no para asustar a la presa, sino para guiarla sutilmente, usando su presencia masiva para canalizar un gran venado de cuernos anchos hacia un claro estrecho. Cuando llegó el momento, Nikan no usó un arco que nunca había dominado, sino su cuchillo y su valentía. Su ataque fue rápido, preciso y respetuoso. No fue un acto de dominio, sino un sacrificio necesario, y al arrodillarse junto al animal caído, susurró un agradecimiento a su espíritu, como la guardiana le había enseñado con su ejemplo. La tarea de llevar la pesada carcasa de vuelta estaba más allá de sus fuerzas solitarias, pero ya no estaba solo. Koda, ahora un caballo joven, fuerte y voluntario, se acercó y permitió que Nikan atara la presa sobre su lomo. El potrillo que había sido llamado estorbo era ahora el portador de vida para la aldea que los había rechazado. El viaje fue una procesión silenciosa de un hombre y un caballo, dejando atrás la protección de la manada. No entró en la aldea. Se detuvo en los límites del bosque, donde el camino se ensanchaba, y depositó el venado allí, donde pudiera ser fácilmente encontrado por los exploradores de la mañana. Cuando se giró para partir, una figura emergió de la primera cabaña, atraída por el sonido amortiguado de un casco en la tierra congelada. Era Kael. Los ojos del cazador se abrieron de par en par, primero hacia la caza abundante y luego hacia la figura que la había traído. No vio al chico débil que había expulsado, sino a un hombre moldeado por la sierra, de cabello largo y mirada firme, y a su lado no una mascota, sino un compañero salvaje cuya presencia era un desafío silencioso. Sin decir una palabra, Nikan montó a Koda y desapareció de vuelta en la oscuridad del bosque, dejando a Kael mirando el presente imposible, con la mente dando vueltas en incredulidad y un nuevo e incómodo sentimiento de miedo. El silencio que Nikan dejó atrás fue rápidamente llenado por el sonido del corazón de Kael, martillando contra sus costillas. La imagen de aquel muchacho, que ya no era un muchacho, y del caballo oscuro, cuya inteligencia parecía arder en sus ojos,
Era una herejía contra todo lo que él creía sobre fuerza y debilidad. Por un momento, el terror y la admiración lucharon dentro de él, pero el hábito de la arrogancia venció. Con un grito ronco, corrió hacia el centro de la aldea. Lo acorralé, durante días lo seguí, la montaña me ha cedido su recompensa. Las personas salieron de sus cabañas, sus rostros delgados y ansiosos, y el asombro y el alivio se apoderaron de ellos a la vista de la carcasa. Cael fue alzado sobre los hombros, el héroe que les había traído un banquete en el umbral del hambre. Pero mientras él sonreía, su mirada seguía escapándose hacia la oscuridad del bosque, y el anciano, observando el corte limpio y único en la garganta del venado, miró no a Cael, sino a las huellas dejadas por un solo hombre y un solo caballo, y su silencio fue más pesado que cualquier acusación. De vuelta en el valle secreto, Nikan desmontó de Koda y sintió el agotamiento del viaje asentarse en sus huesos, un agotamiento limpio, desprovisto de miedo o vergüenza. El semental negro lo esperaba, no en la entrada, sino en el centro de la meseta, su cuerpo una estatua de poder bajo la luz de la luna. Nikan se acercó y, sin dudar, apoyó la frente en el cuello masivo del caballo. El calor y el olor a tierra y a tormenta llenaron sus sentidos, y sintió una respuesta que no vino en sonido, sino en una vibración profunda que recorrió el cuerpo del animal hasta el suyo, una aprobación silenciosa. Miró hacia atrás, en dirección al humo distante que ya no podía ver, y comprendió. No había regresado para reconquistar un lugar, sino para cumplir una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. La manada lo había salvado, y ahora, a través de él, su misericordia se extendía más allá de los límites de su reino. Aquel acto no había sido un fin, sino el inicio de una leyenda que el viento de la sierra comenzaría a susurrar, la del guardián silencioso que cabalgaba con los espíritus de los caballos. La mentira de Cael trajo calor y barrigas llenas por una noche, pero la verdad, fría y silenciosa, se instaló en el corazón del anciano. Mientras el clan celebraba, él se apartó de la fogata, sosteniendo la piel del venado. La luz de las llamas bailaba sobre el cuero, revelando lo que sus ojos experimentados ya habían sospechado. No había marcas de flecha, ni los desgarros de una lucha desesperada. Había solo un único corte, tan limpio y profundo que solo pudo haber sido hecho con un cuchillo firme y un conocimiento íntimo de la vida y la muerte. Él conocía la mano de todos los cazadores de la tribu, especialmente la de Cael, cuya fuerza bruta siempre dejaba un rastro de violencia. Aquella no era su obra. El anciano apretó la piel, el cuero suave bajo sus dedos, y su mirada se alzó hacia los picos oscuros de la sierra. No veía la montaña como una enemiga, sino como una testigo silenciosa de una injusticia que ahora regresaba, no como venganza, sino como una inexplicable y humillante bendición. El invierno apretó su puño helado sobre la tierra, y la alegría del banquete se convirtió en un recuerdo distante. El hambre, una vez más, comenzó a roer los bordes de la aldea. Cael lideró cacerías frustradas, regresando con las manos vacías y el orgullo herido, culpando al frío y a los espíritus. Y entonces el milagro se repitió. Al amanecer, un explorador encontró en el mismo lugar un par de cabras de montaña, preparadas con el mismo corte preciso, y luego, días más tarde, un montón de raíces de invierno, nutritivas y difíciles de encontrar, apiladas ordenadamente. El miedo y la desconfianza comenzaron a reemplazar la admiración por Cael. Las personas ya no hablaban de un gran cazador, sino que susurraban sobre un espíritu de la sierra, un guardián silencioso que los observaba. Para Nikan, cada viaje al borde del bosque era un ritual sagrado. Él y Koda se movían como fantasmas en la penumbra, dejando sus regalos y desapareciendo antes del primer rayo de sol, su corazón en paz,
su lealtad dividida, no entre dos pueblos, sino entre el mundo que lo había expulsado y el pacto que lo había salvado. Esta compasión silenciosa, que transforma al exiliado en un guardián sagrado, es la más pura forma de nobleza. Si crees en la fuerza de Nikan, suscríbete para seguir el desarrollo de este pacto hasta el final. Gracias por acompañarnos en esta jornada.